Ahora lo que veremos será el teorema de Pitágoras, como parte del curso de Matemáticas 2. Este teorema es de relevante importancia, más adelante veremos por qué. Primero hablaremos de Pitágoras, Pitágoras de Samos, ya que el pueblo donde él era originario era Samos, una isla cercana a Grecia, perteneciente a Grecia. Él vivió y nació en el 569 a.C. Estamos hablando de que data de más de 2500 años de nacimiento. Pitágoras realizó tantas contribuciones a la ciencia en aquel entonces. Contribuyó a las matemáticas, a la astronomía, a la geometría, a la ética, a la política, entre otras. Sin embargo, su aportación más conocida es el famoso teorema de Pitágoras, el cual dice lo siguiente: la suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa de dicho triángulo. Aquí podemos ver una imagen donde se encuentra nuestro queridísimo Pitágoras a un lado de su famoso triángulo rectángulo, y acá arriba podemos observar es un pequeño árbol generado por una sucesión de muchas de estas otras figuras. A este se le llama árbol de Pitágoras. No quiere decir que lo haya hecho, sino es un producto de lo que él nos dejó. Para poder comprender lo que significa el teorema de Pitágoras, hablaremos de que el triángulo rectángulo que tenemos tiene dos lados llamados catetos. En este caso X y Y representan a los catetos y son los lados que conforman el ángulo de 90 grados. Mientras que el lado inferior, que es el lado más largo, se llama hipotenusa y este es opuesto al ángulo de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo particular en donde el lado X tiene 4 unidades de longitud y el cateto Y tiene 3 unidades de longitud. Estas 4 unidades de longitud que tiene X, si la elevamos al cuadrado, es decir, X por X, nos dará un área de 4 por 4, que representa el cuadrado del cateto, mientras que 3 por 3 nos dará el cuadrado del cateto Y. Por otro lado, Z, que es la hipotenusa, tiene 5 unidades. Si lo elevamos al cuadrado, es decir, obtenemos el cuadrado de Z, obtendremos que sea un cuadro que ocupe 5 por 5 cuadritos. Lo interesante aquí, bueno, podemos notar que ese 5 por 5 que tenemos como área en la hipotenusa nos da un total de 25 unidades. Esas 25 unidades justamente corresponden con la suma de las otras dos áreas, las áreas generadas por cada uno de los cuadrados de los catetos. 4 por 4 es 16 y 3 por 3 es 9. 16 más 9 nos da un total de 25. Entonces, esto justamente está representando al teorema de Pitágoras. Por otro lado, podemos observar del lado derecho que tenemos un triángulo verde con cateto A, cateto B e hipotenusa C. A lo llamaremos cateto 1, mientras que a B cateto 2. Hay que recordar que los catetos son los lados más cortos. Y C, la hipotenusa, el lado más largo opuesto al ángulo recto, que nombraremos como H. Si colocamos este triángulo verde arriba, podemos observar que en su lado A, el cuadrado de su lado A, nos puede formar, colocando otro triángulo similar aquí arriba y completando con otro azul y por acá otro rojo, podemos observar que también podemos formar otro cuadrado que tiene área B cuadrada, es decir, tiene dimensiones B por B, y el cuadrado de abajo A por A. Si nosotros ahora reacomodamos estos 4 triángulos iguales, congruentes que tenemos, de tal manera que las hipotenusas forman parte de este nuevo cuadrado cuya área es de hipotenusa por hipotenusa, es decir, C por C, que tendrá un área C cuadrada, pues veremos que esos 4 triángulos rellenan muy bien un cuadrado con las mismas dimensiones que el de la izquierda. Pero, ¿qué nos está refiriendo el cuadrado de la izquierda con respecto al cuadrado de la derecha? Si se dan cuenta, el área que está en blanco es la misma que la suma de las otras dos pequeñas que están del lado izquierdo. C cuadrada es igual a B cuadrada más A cuadrada.
ya que si al área total del cuadrado que tenemos le restamos el área de los triángulos, de los 4 triángulos, lo mismo del otro lado, de la otra figura, podemos observar que se trata de las mismas áreas. Entonces podemos decir que el teorema de Pitágoras es igual a la hipotenusa al cuadrado es igual a a cuadrada más b cuadrada. Es decir, la suma del cuadrado de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora veremos el ejemplo 1 para poder utilizar el teorema de Pitágoras. Digamos que tenemos la siguiente situación. Usted tiene una hoja blanca cuyas dimensiones son de 22.5 centímetros de ancho y 29.3 centímetros de largo. Después dobla la hoja en una de sus diagonales y desea determinar la longitud de dicha diagonal. No tiene con qué medir dicha longitud, pero podemos calcularla y conocer su valor exacto. Entonces aquí tenemos nuestra hoja, tiene 22.5 centímetros de ancho, 29.3 centímetros de largo, pero su diagonal es la incógnita. O sea, no sabemos cuál es el valor de esa longitud, no tenemos con qué medirla, pero con ayuda del teorema de Pitágoras podemos calcularla, ya que podemos observar que la hoja se divide en dos triángulos rectángulos y por lo tanto la diagonal se convertirá en la hipotenusa de dichos triángulos, mientras que los lados que conocemos se convertirán en los catetos, de tal manera que usando el teorema de Pitágoras se tiene que h cuadrada, es decir, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cuadrada más b cuadrada, de tal forma que es esto, ¿no? De tal forma que h cuadrada es igual a 29.3 centímetros al cuadrado más 22.5 centímetros al cuadrado. Desarrollando esos valores nos quedan estas cantidades y lo que nos falta ahora es determinar el valor de h. Pero para poder determinar el valor de h sabemos que h cuadrada se resuelve como la raíz cuadrada de esta cantidad. Sin embargo, hay que recordar que h cuadrada tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Pero en nuestro caso, como nada más deseamos conocer las dimensiones, utilizaremos la raíz positiva, de tal manera que el valor de la raíz cuadrada de 1364.74 centímetros cuadrados es alrededor de 36.94 centímetros. Y de esta manera, en como el teorema de Pitágoras nos ayudó a realizar dicho problema. Ahora tenemos otro ejemplo. El ejemplo 2 nos dice lo siguiente. Una escalera de 10 metros de largo se apoya sobre una pared. La escalera debe de estar a una distancia de al menos 3 metros de la pared para que no pierda el equilibrio y la persona no caiga de lomo. Se nos pregunta, ¿cuál es la altura máxima que puede alcanzar la escalera con esta separación? En el esquema de la derecha podemos observar lo que se nos acaba de decir. El ángulo que se forma con la pared y la escalera es de la pared y el suelo es de 90 grados, de tal manera que la escalera representará la hipotenusa de este triángulo rectángulo que vemos. Ese triángulo rectángulo tiene un cateto A de 3 metros y un cateto B de X metros, que representa la altura a la que podemos llegar con ayuda de la escalera, que es la hipotenusa de 10 metros. Entonces, en el entendido de que tenemos un triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras de la siguiente forma. La hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de A más el cuadrado de X, que son los respectivos catetos de dicho triángulo. En este caso particular, se conoce la hipotenusa y la base del triángulo rectángulo. Por lo tanto, el cateto X es el desconocido y por lo tanto tendremos que despejarlo. Despejando X, se tiene que X cuadrada es igual a la hipotenusa al cuadrado menos A cuadrada. Entonces, tenemos que X tiene dos soluciones, más, menos, es decir, la raíz positiva y la raíz negativa de la diferencia de los cuadrados. Pero nosotros nos quedaremos con la raíz positiva, ya que es la única que tiene sentido.
porque estamos hablando de una magnitud, en este caso de la altura, y no esperamos tener una altura hacia abajo. Entonces, si sustituimos los valores h y a conocidos en esta expresión, tenemos que x es la raíz cuadrada positiva de 10 metros al cuadrado menos 3 metros al cuadrado, lo que nos da la raíz cuadrada de 100 metros cuadrados menos 9 metros cuadrados, que a su vez es la raíz de 91 metros cuadrados, lo que nos da alrededor de 9.5 metros. Esto quiere decir que la escalera nos ayuda a encontrar una altura de 9.5 metros. Y de esta forma hemos resuelto el ejemplo 2. Espero que hayan entendido. Muchas gracias. Voy a adelantarme un poco y veremos lo que es el ejemplo 4. El ejemplo 4 dice: determine el valor de las variables de la figura. En la figura de abajo podemos observar que las variables son x y y. Tenemos un triángulo cuyos vértices son A, B y C, y está dividido por una recta que parte del punto D al punto A. Esa recta, o ese segmento de recta de A, es perpendicular al segmento CD. Algo interesante aquí es que los triángulos que se forman al momento de ser cortados por AD, o sea, verlo, son triángulos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Bueno, si se dan cuenta, el triángulo que está aquí a la derecha, este chico que está aquí, está representando al triángulo CDA, que está de este otro lado. Si se dan cuenta, el vértice C tiene el mismo ángulo que el vértice C del triángulo ABC, de tal manera que yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ACD, ya que comparten ese ángulo y además cada uno de ellos tiene un ángulo recto. Entonces, por el caso o por el criterio ángulo a ángulo, dichos triángulos son semejantes. Por otro lado, el triángulo BAD también es semejante de CAB, porque nuevamente comparten el ángulo B, ¿sí?, el vértice B, y tienen un ángulo recto. ¿Qué quiere decir eso? Que por el criterio AA son triángulos semejantes. Pero, ¿para qué nos va a ayudar esto? Saber que son semejantes, porque a partir de allí nosotros podemos usar la relación de proporciones vistas con tales de Mileto. De tal manera, yo puedo decir que CD, el segmento CD, es a CA, o sea, CD es a CA, como CA, esta hipotenusa, es a CB, a esta otra hipotenusa. De tal manera que esto yo lo puedo reescribir como una siguiente razón. CD, que es igual a 2, es a X, es decir, es a CA, como X es a 2 más 8, es decir, como X, esta hipotenusa es a esta otra hipotenusa. Entonces aquí lo que quedaría hacer es despejar a X de tal manera que X cuadrada pues es igual a 20, pero habíamos visto que el cuadrado de un número tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Nos quedamos con la positiva porque es la que tiene sentido para nuestro problema, de tal manera que raíz cuadrada de 20 nos da alrededor de 4.47. Entonces ya encontramos la primera variable, que es X. ¿Qué quiere decir eso? Que este lado del triángulo vale alrededor de 4.47, lo que viene siendo este lado de acá, CA o AC. Por otro lado, podemos usar el teorema de Pitágoras para poder hallar el valor de Y. ¿Por qué? Porque Y representa un cateto de este triángulo rectángulo. Entonces, como ya tenemos la hipotenusa y ya tenemos el otro cateto, es posible hallar el cateto faltante. De tal manera que podemos proponer que X cuadrada es igual a 2 al cuadrado más Y al cuadrado. Despejando Y, tenemos que Y es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada menos 4, porque 4 es el cuadrado de 2,
Entonces, sustituyendo el valor de x que encontramos como x cuadrada, habíamos visto anteriormente, es igual a 20, lo reemplazamos y tenemos la raíz cuadrada de 20 menos 4, es decir, la raíz cuadrada positiva de 16, cosa que nosotros ya conocemos. Entonces, y es igual a 4. De esta manera hemos resuelto el problema y hemos encontrado tanto el valor de x como y que representaban las incógnitas. Por último, les digo, hemos terminado.